Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Me gustó mucho el tema que has elegido para hoy, Liliana Alvarado, la resiliencia en un mundo complicado como el que estamos viviendo ahora. Creo que sería interesante que expliques qué es la resiliencia, porque son estas palabras que el mismo presidente en su conferencia de prensa ha criticado porque las usan los fifís. Ah, bueno, Eduardo. Además, esta palabra en concreto, creo que una vez Hugo Páez, que no me dejará mentir, creo que una vez el presidente dijo, ahora usan palabras como resiliencia y estas así, que el pueblo no entiende. Bueno, no sabe Hugo al respecto, Eduardo, pero de lo que vamos a hablar hoy en términos... Yo tengo mejor memoria que Hugo. En términos muy prácticos y para que todo el mundo entienda, Eduardo, es que tanto la mayoría de los países del mundo pudieron soportar, digamos, los embates del 2020. Durante todo el año, Eduardo, bueno, principalmente a partir de marzo empezamos a hablar sobre cómo la COVID-19 le iba a pegar al tema de empleo, al tema migratorio, a la pobreza, y como que se dieron muchas especulaciones sobre cómo esto nos iba a afectar y evidentemente también a los diferentes países. No es lo mismo los países, pues digamos, ya desarrollados, los países en desarrollo, etcétera. Entonces, bueno, ahora para evitar ya cualquier tipo de especulación, afortunadamente el Banco Mundial publica un documento que se llama El impacto de la COVID-19 en 12 gráficas. Evidentemente, porque pues, el tiempo es corto en este programa, no vamos a hablar sobre las 12 gráficas ni sobre los 12 problemas que los países han tenido que enfrentar, sino decidí tomar simplemente algunos de ellos, ¿no? Y el primero, Eduardo, porque me parece un tema muy importante, es el tema de la pobreza. Conforme a los datos del Banco Mundial, pues se señala que sí, durante las últimas décadas hubo avances en términos del combate de la pobreza, medido en términos de las personas que viven con menos de $1.90 al día. Ah, perdón, ¿querías decir algo? No, $1.90. Exacto, sí. $1.90. La cantidad, dije, wow, no es nada. Ese es exacto, es muy bajo, pero bueno, pues al final esa es la métrica que tiene el Banco Mundial, ¿no? Y se estimaba que en 2020 hubiera 614 millones de pobres en el mundo, ¿no? Ahora viene la pandemia, Eduardo, y el cálculo es que pues ya hay 702 millones de pobres, es decir que pues se dieron alrededor de 88 millones de nuevos pobres, ¿no? Ahora, estás hablando del 10% de la población mundial. Así es, Eduardo, que es un número pues bastante elevado, ¿no? Ahora sí, pensamos dónde o exactamente en qué países están presentes estos nuevos pobres, pues el banco menciona que básicamente en dos regiones, la primera, Asia Meridional, con países que, Eduardo, ya tenían niveles de pobreza realmente muy agudos y muy preocupantes: Afganistán, Pakistán, Bangladesh, Bután, las Maldivas, Nepal. La India, ¿no? La India, Eduardo. Entonces, bueno, países que ya estaban muy golpeados, digamos, por esta problemática. Y en segundo lugar tenemos a países de África que particularmente dice el banco que son países que están por debajo del desierto del Sahara, que pues tenemos como... África Negra. Exacto, Angola, Camerún, Congo, Kenia, Mozambique, ¿no? Esto en cuanto al tema de la pobreza, Eduardo. Otro tema también muy interesante y que quiero aclarar, estamos hablando de pobres que viven con menos de $1.90 diarios, porque los que viven con $3.80 o $4 o $5 tampoco viven muy bien. Totalmente, Eduardo. O sea, ahí tienes que considerar las diferentes, a veces, métricas, ¿no?, que tienen tanto los países como los organismos internacionales para medir la pobreza. Y una cosa más es que esta es una medición por ingreso, pero bueno, también en el mundo ya existen mediciones multidimensionales de pobreza que ya incluyen otros factores como vivienda, salud, educación, servicios básicos, etcétera, ¿no? Esta es una medición únicamente por ingreso.
Otro tema, Eduardo, que también es muy importante y que concierne a los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo, se relaciona con el pago de la deuda, ¿no? De muchos de los países. Anteriormente, no, antes de que se diera la problemática de la pandemia, pues había ya países muy endeudados. Lo que sucede es que pues ahora con este problema de la pandemia entran en mayores dificultades justamente para poder atender esos pagos que ya tenían comprometidos, evidentemente porque tienen que redireccionar su gasto en salud. Y bueno, pues una buena noticia es que tanto el banco como el Fondo Monetario Internacional instalaron, digamos, una suspensión de pagos para los países más pobres, y esto se le denomina la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, ¿no? Por parte de los dos países internacionales. Bien. En cuanto al empleo, Eduardo, se hizo una encuesta, cabe mencionar que todos estos datos agrupan alrededor de 51 naciones y se hace una encuesta de empleo y tenemos Pero que... son 190 y tantos países, ¿qué pasa con nosotros 140? Sí, para este estudio solo están encuestados 51, Eduardo, es una buena aclaración la que tú haces. En términos del empleo, pues bueno, evidentemente los países que pudieron o las empresas que pudieron no corrieron a su personal. No obstante, en promedio el 19% de las empresas sí tuvieron que ejecutar despidos. El 24% de las empresas optó por la reducción de los salarios y el 32% por la reducción de horas laborales, que evidentemente pues también la reducción de horas laborales se traduce en menos ingresos, ¿no? Y pues esto también teniendo Ahora, un esto incluye el 75% de las empresas, ¿qué con las demás? Tú dices que las empresas encuestadas... Sí, el 75% está incluido en los datos que nos das, el otro 25% que mantuvo sueldos, no recortó horarios ni recortó nada. Así es, Eduardo, así es, solo las que acá mencionamos. Y No también... veo manos, por eso no he interrumpido a Liliana, Hugo Páez. Porque ustedes saben que Liliana me echa 2 horas sin parar, ¿eh? Yo nada más quiero agregar un dato realmente optimista, que lo había comentado con Liliana, que en el 2012 se declaró como el mejor año que le ha ido a la humanidad, bien a la humanidad. O sea, no estamos muy lejos de estar lo mejor posible en toda la historia del Homo sapiens. 2012, mucho menos violencia. Los países más pobres pudieron avanzar. Menos pobreza en todo el mundo. ¿Sí? Mejor salud. Mayor acceso a la salud en todo el mundo. ¿Qué ha pasado del 2012 a este año, el 2020, 2021? Pues que se nos atravesó la pandemia, pero el 2013 estuvo muy cerca del 2012, el 2014, hasta que se nos atravesó la pandemia. Es un dato que obviamente tiene una perspectiva histórica, tiene también una perspectiva no nada más local, sino una perspectiva a nivel general. Pero pues ahí quería dejar ese dato, porque normalmente siempre decimos, es que estamos peor. Pues no, el 2012 así, el mejor año de la humanidad. Mira, interesante. Sí, Liliana. bueno, es que Álvaro quería hablar. Yo quería hablar. No, estaba viendo si Liliana te concedía la palabra. Me gusta. No, muchas gracias, Liliana. Okay, Álvaro, por favor. No, bueno, eso es una lama, pero lo que sí te voy a decir es que si nosotros vemos los datos de las empresas más grandes de Estados Unidos, el top 3,000 empresas más grandes de Estados Unidos, en el 2020 el 40% de ellas reportó pérdidas. Entonces, lo que hay que reconocer es que a lo que nos enfrentamos es que curiosamente, aun cuando tuviste una tasa altísima de pérdidas, Diana, no tuviste, curiosamente, como muchos anticipaban, un quiebre alto en número de empresas. Pero se preocupa que eso alcance en el 2021 a los gobiernos, porque de algún modo lo que se creó fue una burbuja en la cual estas empresas tuvieron acceso a financiamiento muy barato a través de créditos, pero también apoyos gubernamentales. Por supuesto, México no sufrirá de eso porque no hubo ningún apoyo gubernamental, o muy pocos. Pero en países como Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Canadá, en Brasil, la cantidad de dinero con respecto al PIB que se dedicó para sacar adelante estas industrias es sustancial. Se espera que en 2021 se tengan que pagar las facturas, aun cuando el gobierno de Estados Unidos espera arrancar la presidencia de Biden con el anuncio
de un rescate mucho más grande, inclusive de lo que había propuesto Trump. Ese es en realidad lo que nos enfrentamos de cada próximo año. O sea, que el año 2021, lo que en pocas palabras estás diciendo, Álvaro, va a haber muchas empresas que no van a poder pagar las ayudas que les dieron, va a venir una quebradera. Como sucedió en 2009, Eduardo. Sí, la verdad, Álvaro, es que como tú dices, algunas empresas que sean beneficiarias de todos esos apoyos que se dieron en el mundo, y no nada más apoyos en términos de créditos, sino apoyos fiscales, pues algunas sobrevivirán, ¿no? Y tendrán un mejor 2021, pero bueno, pues en países donde los apoyos fueron inexistentes y donde además los efectos económicos de la pandemia se van a seguir recrudeciendo, pues la historia será muy distinta, ¿no? Pues yo estuve leyendo un artículo, no me acuerdo en qué revista de negocios de Estados Unidos, que decía que, irónicamente, el país que va a tener menos problemas en deuda interna en 2021 va a ser México, porque no prestó nada, y que Estados Unidos va a enfrentar problemas serios. Muchas empresas que recibieron ayuda van a quebrar, y ese dinero es como si lo hubieran tirado al basurero. Quería hacer rápidamente un comentario, Ramsés, nos quedan 20 segundos. Y nada más, nomás comentar que la nueva perspectiva es que ya no hay globalización ni hiperglobalización, va a haber una regionalización los próximos 5 años entre países de una misma región. Para concluir, Liliana. Pues Eduardo, en espera de que cerremos este año, apenas lo estamos comenzando, pero bueno, yo creo que los datos para este año 2021 tampoco van a ser muy alentadores. Pues claro que no. ¿Quién cree que va a ser un buen año 2021? Algunos sostenemos que va a estar igual que el 2020. Hay otros que sostienen que va a estar muy bien. Vamos a ver qué. Lo platicamos en enero de 2022, a ver quién tuvo la razón. Vamos a los mensajes, continuamos. Una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.